Pensando en la educación desde Emmanuel Levinas. Cuando se hablan sobre teorías o fundamentos éticos, se tienden a pensar inmediatamente en los más reconocidos, o si bien en los más utilizados para dar solución a los dilemas que se presentan día con día. Sin embargo, estos tienden a guiarse en una forma específica de pensar, de acuerdo con Melich. A este se le conoce como la manera metafísica, es decir, sostiene que existen esencias mutables en donde ser y pensar es lo mismo, en donde la historia tiene un sentido y el ser humano termina por entenderse como una dualidad entre cuerpo y alma, dividiendo al mundo entre lo sensible y lo intangible, estableciendo entonces que existen verdades intangibles y seguras. No obstante, Emmanuel Levinas comienza a diferir con las ideas anteriores y establece que también existe otra manera de hacer filosofía, desde una postura perspectivista. En esta se considera que no hay un camino determinado, sino situaciones, relaciones, contextos, y por tanto no hay verdades firmes, absolutas, universales e inmutables, sino que solo hay un juego de interpretaciones, un juego de perspectivas, en donde aunque no todas son iguales, sí hay unas mejores que otras. Para Levinas, según Melich, la ética debe ser construida a partir de la experiencia del sufrimiento, a partir del dolor que día a día permea el mundo, para que a través de esta el hombre sea capaz de enfrentarse al mal absoluto, al sufrimiento e incluso a la muerte. Lo interesante aquí es que dentro de esta postura no solo es pertinente el sufrimiento propio, sino en el de los demás. Por tanto, es una ética de no indiferencia al sufrimiento y al dolor de otro, basado en la sensibilidad, la compasión, la idea de ponerse junto al individuo que sufre, ocuparse de él y de tener cuidado con él. Es decir, se fundamenta con la convicción de ser deferente. A partir de lo anterior, Levinas comienza a diferenciar profundamente la cara del rostro. La primera refiriéndose meramente a lo físico, raza, color, rasgos y género, mientras que el segundo se enfoca en lo que no se ve, pero sí se escucha, las demandas y apelaciones de un hombre propio, y no de una categoría de quien sufre y que busca que los demás no sean indiferentes a ese sufrimiento, estableciendo entonces que las relaciones humanas deben de ser vistas con el rostro individual y no solo con la cara. El mismo autor menciona que para lograr lo anterior es necesario el don de la compasión. Un individuo con dicho don no esperará algo a cambio de su compasión, y por ende la ética termina por ser eso que se da gratuitamente y busca responder cuestionamientos como ¿quién sufre?, ¿cómo puede estar a la altura del sufrimiento del otro? ¿Y cómo puedo acompañarlo en su sufrimiento? Melich defiende junto con la ética se busca la mejor manera de educar a la población, con el fin de que el mal no se repita, y para esto sostiene que en la educación lo más importante no es pensar, sino dar a pensar de manera infinita, aspirando a que el aprendizaje nunca cese y no se convierta en adoctrinamiento. Y para ello, la respuesta ética es fundamental, es decir, es imprescindible que existan don y gratitud fungiendo entonces como el principio de la educación, formando individuos que no solo dan, sino que se dan, es decir, individuos que demuestren a ese otro necesitado de compasión, que es valioso, que su sufrimiento importa, que es sensible a su dolor y que no es indiferente a lo que suceda ni a sus preocupaciones.
Se puede concluir que no puede haber un absoluto para todas las situaciones. Siempre habrá personas que miren el mundo de una forma distinta. No obstante, muchas personas pueden llegar a pensar igual. Según Levinas, hay muchos parámetros para los cuales cambian las perspectivas, ya sea la situación, la relación, el contexto y entre otras. También se debe de tener en consideración a las personas por igual. No se debe de categorizar a ellos. En su sufrimiento se tiene que ver a una persona como un individuo independiente, no como uno de la categoría. Se tiene que aprender a ser compasivos. Para lograr eso es importante empezar a educar a las personas de una manera distinta, de una forma en la que se pueden ser empáticos con el sufrimiento de los demás. No se puede seguir educando a la gente para ser indiferentes y como si vieran que ellos son los únicos que importaran.